¿Cómo están, queridos amigos de Ciencia y Brujería? Pues el día de hoy estamos aquí transmitiendo directamente desde su canal en Noti Brujo. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que está haciendo. Vamos manejando acá. Vamos a hablar de un tema muy importante que está ahorita de noticia, está de tendencia, que son los libros de texto gratuito. Está medio raro, ¿no? Este tema también. Vamos a quitarnos el fondo. Entonces, ¿cómo están mis queridos amigos? Ahí empezamos, ya saben, con nuestras payasadas de siempre. Buenas noches, ¿cómo están? Mague, La Cometa, Pedro Astaire, Giselle Callejas, Héctor 9, Anul, Ángelo 9887, User 7777, Abdul, La Luposi, Bela Lugosi. ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy del tema de esto de los libros de texto gratuito. Me dio bastante risa los memes que han hecho. Por ejemplo, en el meme de que dice lenguas extranjeras, que está esta chica que habla en idioma marciano. No, me cae la risa, ¿no? En historia, pues está Enrique Peña Nieto. Y así, está bastante cómico, la verdad, el tema de los memes. Pero bueno, ¿de qué se originó esta historia, esta noticia? Pues en base a algunos textos de los libros de texto gratuito que se imparten aquí en México por parte de la SEP. Entonces es un tema controvertido. La verdad es que vamos a ver, lo aceptamos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, hola Antonio. Andrea. ¿Cómo te encuentras? Buenas Hola. noches. Estamos transmitiendo desde Noti Brujo. Te pedimos tu opinión. ¿Qué opinas de los libros de texto gratuito? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Pues no sé, están muy interesantes, supongo. ¿De qué país nos hablas? De México. ¿Eres de México? ¿Si has visto el tema de lo de los libros de texto o no tienes ahí como... Pues no, no como, no como tal, o sea, como que. No te preocupes, aquí te vamos a informar al respecto. Esta noticia está calientita, tiene como 2 horas. Y dice Ah, así, ¿en serio? dice, Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, concedió una suspensión a la Consejería Jurídica de Chihuahua porque los libros de texto gratuitos no serán distribuidos en las escuelas de esta entidad para el ciclo 2023 y 2024. O sea, ahí en Chihuahua no van a tener libros de texto gratuito. ¿Qué opinas al respecto? Muy mal, la verdad. Muchas culeras, no les voy a traer marucha. ¿Dónde andas o qué estás haciendo? No les voy a traer marucha. Bueno, estamos aquí con esta amiga seguidora, no sé, ahí se conectó, no sabía, no estaba enterada de esta noticia. Entonces, bueno, hay un tema ahí de los libros de texto gratuito, porque vienen algunas cosas que dicen que son libros de texto para socialistas o todo esto, comunistas y todo eso. La verdad es que dista mucho de eso, de la realidad. Pero bueno, hay que tener en cuenta las bases. Vamos a seguir leyendo la noticia de Chihuahua. Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua para los efectos precisados en este proveído. La medida suspensional sustituirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que se modifique o se revocase por algún hecho superveniente, señaló el acuerdo del ministro Aguilar Morales. Entre las autoridades que el gobierno de Chihuahua señaló como responsables de violar los procedimientos en la elaboración de libros están la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la Subsecretaría de Educación Básica y del titular de la Dirección General de Materiales Educativos, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, así como la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial. El ministro Aguilar tendrá que solicitar informes a las autoridades educativas para elaborar un proyecto de sentencia que será presentado al Pleno para ser discutido y votado. Tan solo ayer, Maday Soto Morales, jueza décima del distrito de la entidad, dictó una suspensión provisional que prohibía la entrega de los libros gratuitos.
La resolución basa la suspensión en las prioridades del interés superior de la infancia y mandata a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito a verificar que se hayan observado los procedimientos constitucionales y legales respectivos para la determinación de los programas y planes de estudio y para pues, la publicación de los libros de texto gratuito. Además indica que deben garantizarse la intervención de gobiernos estatales y de los especialistas en materia educativa y se ajusten los criterios y planes, orientados a combatir la ignorancia y sus efectos del fanatismo, servidumbre y prejuicio. Según el texto de la suspensión, corresponde al amparo 1714-2023. Para cumplir con los requerimientos del material de texto, la jueza dijo que las autoridades pueden apoyarse en los libros aprobados para el ciclo escolar 2022-2023. Entonces, pues está bastante, pues se puede decir que caótica esta noticia. La realidad es que es un tema político totalmente y los únicos que están siendo pues perjudicados pues es la infancia, los niños. ¿Por qué? Porque no van a tener sus libros. Por un lado, qué bueno, porque la neta es una mamada que vayas a la primaria y traigas una caja de libros en tu espalda, que la neta no sirven para nada. O sea, ni antes ni ahora sirven para nada. Mucha de la educación, pues la verdad, la hacen los docentes, o sea, los maestros son los que realmente son los que imparten la educación. Obviamente se puede decir que se apoyan de los libros, pero sin embargo eso no tiene, dista mucho la realidad. Es más, absorbes más conocimiento de lo que te enseña tu maestro, de lo que te hacen en tu casa, que es la educación viene del hogar, viene de la casa, dejemos de culpar a los libros, ¿no? Y ahora también en el tema de que, pues la verdad, los libros están dejando de ser, se puede decir, materia de lectura, ya casi todo lo leemos en el celular o vemos videos o escuchamos audios. Es muy difícil que ahorita, por ejemplo, los jóvenes se pongan a leer un libro, muy, muy difícil. Es más fácil que te digan, ¿sabes qué? Vi esto en TikTok, vi esta cuestión en un video de YouTube. Entonces ahí les digo, ahí está el tema de la educación, que tiene muchos años de verdad de atraso, porque no se ha actualizado el tema de la educación. A mí el tema de los libros, la verdad, si tú no sé qué edad tengas, yo ya voy para el cuarentón, ya voy para el cuarto piso. Difiero totalmente porque no recuerdo nada de los malditos libros de texto gratuito y menos de los de primaria, cabrón. O sea, lo que más recuerdo, la verdad, de esos libros de texto gratuito es la historia del príncipe feliz, que es escrita y que es un cuento muy bonito, ¿no? El príncipe feliz y algunas fábulas que me acuerdo que habían, aparte de tu libro de texto gratuito, venía una antología de cuentos y de leyendas. Solamente yo recuerdo así ahorita El Príncipe Feliz y una fábula de unos hermanos. Eran dos hermanos y un güey trabajaba un chingo y el otro güey era un huevonazo, ¿no? Pero el huevonazo siempre tenía dinero. Entonces decía así como que su hermano, no mames, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes dinero, no? Y él decía, pues es que yo en un día, o sea, yo trabajo un chingo un día para descansar tres. Y la neta es parte de así como de, o sea, sí te influencia en el futuro, ¿no? Porque, pues yo digo, no está bien chida esa ideología de trabajar y del descanso, ¿no? De descansar. El descanso y el ocio es un derecho universal que tenemos. No podemos estar todo el tiempo trabaje y trabaje y trabaje esforzándote y todo eso, porque no, eso es lo que quisiera el sistema. Entonces tienen que entrar ahí diferentes, obviamente vas creciendo y vas a tener un punto de vista diferente y tú vas a ir adquiriendo, pues se puede decir, tus valores, ¿no? Entonces, la verdad, no, yo no sé cómo estén ustedes, si recuerden al 100% su libro de texto gratuito, no lo creo. La neta, o sea, lo más chido era ver a tus amigos, echar desmadre, jugar fútbol, jugar lo que sea. Igual la secundaria es lo mismo. Obviamente vas adquiriendo, pues, conocimiento. Sin embargo, cuando ya entras a la preparatoria o ya a la universidad, ahí ya es cuando el güey ya en la universidad te desentienden, ¿no? O sea, ya no está los libros de texto gratuito, ni hay maestros que te quieran hacer el paro. La verdad es que luego son muy ojetes los maestros y te dicen, ah, sí, güey, pues tú tenías que haber visto esto en cuarto semestre y si ahorita no sabes, güey, pues no es mi pedo, güey, ¿no? Ya te bolas hasta que tú entiendas. Y esa es la realidad de la educación. Y también la exigencia, de verdad, muy pesada en el tema, por ejemplo, yo tengo una hija que va en el Politécnico, está estudiando la ingeniería
y la verdad se le está haciendo bastante complicado porque los maestros son muy, muy ojetes, o sea, hay una anécdota que les puedo contar, que el maestro dijo, pues todos están reprobados, así ahorita, todos ya están reprobados, me vale madre. Y así como que no mames, pero ¿por qué? Me vale madre, todos están reprobados para mí, todos son unos pendejos. Y la verdad no sé por qué están aquí, así súper humillante el maestro y cumplió su palabra y los reprobó a todos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí debería de estar más enfocado el tema de la educación, buscar eso, porque es por eso que la gente también, cuando llega ya a un nivel superior o media superior, pues ahí es donde empieza el problema. La primaria y la secundaria de verdad son temas como de verdad para ir a jugar. Y no lo digo yo, lo dicen muchas personas, pero bueno, vamos a hablar más al respecto, porque ya yo empiezo a hablar y ya me empiezo a ir a... Entonces, vamos a hablar al respecto y vamos a hablar sobre la historia de la educación y ahorita seguimos con con la noticia. Dice así, la educación tiene su origen en las comunidades primitivas y el punto de referencia se encuentra cuando al ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimento y supervivencia, y los elementos principales que influyen para abandonar el carácter errático del ser humano y éstas se establecieran en lugares estratégicos para proveer de alimentos a la comunidad, en ese momento en el que comienza la transmisión de saberes entre los integrantes de una misma comunidad, padres a hijos, y por lo tanto de las primeras ideas pedagógicas de aplicar técnicas y métodos austeros para hacernos provisiones. La complejidad de la educación comienza a aparecer por la comunicación que se establece a través del intercambio de mercancías entre diferentes grupos de diversos lugares. Por otro lado, también se originaba la división de clases sociales en forma incipiente y rudimentaria que marcara en los siglos posteriores a la educación. Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente, India, China, Persia y Egipto, así como la Grecia antigua. La similitud educativa entre las naciones radica en que la enseñanza se basa en la religión y el mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. Egipto fue sede de la principal de los primeros conocimientos científicos, escrituras, ciencias, matemáticas y arquitectura. La educación de la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo a las enseñanzas de Confucio y Lao Tse. El sistema chino de un examen civil iniciado en ese país hace más de 2000 años se ha mantenido hasta el presente siglo, pues en teoría permite a la selección de mejores estudiantes para los puestos importantes del gobierno. Persia se encargó de priorizar el entrenamiento físico que después de segundo de Grecia con la gimnasia. Grecia es el lugar en el que parte el pensamiento occidental como Sócrates, Platón, Aristóteles y Aristófanes, Demócrito e Isócrates. El objetivo griego era alcanzar la perfección con la enseñanza de disciplinas como la música, la estética, poesía, literatura, gimnasia y filosofía. Dentro del desarrollo del mundo occidental se encuentra también una ciudad importante de la antigua Roma, lugar en el que se dio origen la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración, arquitectura y la organización de gobierno, la política. ¡Qué asco! Los métodos romanos en los que se basa la educación eran los conocidos como trivium, retórica, gramática y dialéctica, y los quadrivium. En esta época es donde se establece el papel de maestro-alumno, como Marco Fabio Quintiliano, como el principal pedagogo romano. Quintiliano asignaba un alto valor a las aptitudes naturales de los niños. En su opinión, la torpeza y la incapacidad son fenómenos raros. Entonces, pues, estas partes, les digo, de la historia de la educación se ha impartido desde el principio, ahora sí que de la humanidad. ¿Por qué? Porque es la transmisión de conocimientos. Obviamente al principio pues no teníamos un lenguaje, no teníamos lenguaje escrito, entonces era como de pues de imitar, ¿no? Después pues obviamente pues se fue haciendo, había pueblos, por ejemplo, en los que eran cantos, que tú te aprendías cantos, por ejemplo es en el tema de los vikingos, por eso es que los vikingos no dejaron su legado de toda su historia, porque para ellos lo más importante era la educación oral, o sea, ellos hablaban con leyendas, con cantos, y tú te los tenías que aprender, no había manera de escribir, no existía la escritura para ellos. Sí tenían sus runas y todos estos símbolos mágicos, sin embargo no tenían una escritura así como de libros, ¿no? Ellos eran, por eso les decían que eran como bárbaros,
pero la realidad es que la cultura vikinga tenía muchas de las cosas que al día de hoy todavía se mantienen y que gracias a ellos, pues los europeos pudieran adquirir este tipo de educación. Pero bueno, estamos hablando al respecto. Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández. Estamos hablando al respecto del tema de los libros de texto gratuito, que a mí se me hace una mamada, algo politiquero, como siempre. Entonces aquí en este canal pues hablamos de ciencia y brujería y obviamente pues esta noticia toca a las ciencias en general, geografía, matemáticas, español, todas las ciencias que están pues son educación, ¿no? Entonces no se puede mezclar, la verdad, el conocimiento humano y la sabiduría con un tema politiquero. Si bien la inclusión y si bien todas estas cuestiones de este siglo no nos caen bien a todos, hay que reconocer que debe de existir mayor tolerancia. ¿Por qué? Porque entre mayor tolerancia, pues obviamente las grandes mentes tienden a salir. Porque no puede ser posible que estamos en el año 2023 y no existan Einsteins o Galileos o Newtons, ¿no? O sea, sería una cosa muy estúpida pensar eso. La verdad es que están ahí, hay grandes genios alrededor del mundo que tal vez no han sido descubiertos o tal vez el mismo sistema educativo es el que los limita. Por eso también hay un problema muy grande en hacer que la ciencia avance rápidamente porque se tiene que comprobar y ya cuando lo vayas a comprobar, pues ya el autor ya se murió, güey. Entonces ya no va a existir el tema de que pueda seguir explotando su potencial. Por ahí pueden buscar, por ejemplo, que hace unos 3 años un matemático boliviano descubrió el tema de los números primos en estas secuencias, pues ya así de fórmulas muy cabronas, que los científicos habían tardado muchísimos, o sea, ya llevaba como 100 años ese pedo y este güey lo pudo descifrar y es una historia de verdad muy chingona. Búsquenla por ahí y luego, o luego se la subo yo en un TikTok para explicarles quién era este, este científico. Bueno, ni era científico, era alumno de la universidad de ingeniería. O sea, ni siquiera había terminado la carrera y desarrolló una fórmula matemática que llevaba 100 años sin poderse resolver. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sigue pasando en México, aquí en Noti Brujo. Los estados de Nuevo León y Jalisco también han expresado su intención de no distribuir los libros, pero no han recibido aún resoluciones judiciales de este tipo. Leticia Ramírez, titular de la SEP, aseguró el jueves que ganarán en los tribunales todas las impugnaciones pendientes que quedan. Existen 6 amparos del plan de estudio, 2 en contra de los libros de texto. Solo hay uno que está por resolverse, que es la suspensión de programas sintéticos, pero estamos en diferentes momentos. Este caso se cubrirá en su momento. Se publicarán los programas sintéticos antes del inicio del ciclo escolar. También se llevó un proceso para publicar al Diario Oficial de la Federación. Y estamos en ese proceso. Será muy pronto que estén publicados. No hay impedimento alguno para que se distribuyan y utilicen el 28 de agosto, dijo en conferencia de prensa. Entonces les digo, está este tema. Obviamente estos dos gobiernos son del PAN. Les digo, lo están agarrando en un tema político. Y por ejemplo, hay una parte que hablan del tema sexual, ¿no? Hablan para unos libros donde salen los aparatos reproductores masculino y femenino. Y madres, o sea, se vuelve un caos, ¿no? Con que, ay, ¿cómo van a ver eso los niños? Por favor, o sea, por favor, o sea, de verdad, a mí es algo tan, de verdad, o sea, hay muchas personas que a sus hijos les dejan el celular o la tablet así, toma hijo, así, para que ya me dejes de estar chingando un rato, agarra la tablet, el celular, la computadora, lo que sea. O sea, güey, ahí nada más pones, si se te va 3X, le das clic y te sale toda la pornografía del mundo. Eh, ¿Cómo es que tú estás controlando el acceso a este tipo de consumo para los niños? O sea, ¿cómo controlas tú realmente lo que ellos ven? El libro, te digo, o sea, agarrar, o sea, piénsalo nada más así. ¿Cuándo has visto a un niño? ¿Cuándo has visto a un niño con un libro en las manos? O sea, y menos los de la escuela, güey. O sea, no mames, o sea, nunca, nunca. O sea, hay libros que de verdad, o sea, ya ve los libros del año pasado de tus hijos, ábrelos y de verdad va a haber páginas en las que ni siquiera hicieron nada, o sea, no lo ocuparon. Entonces les digo, para mí esto es toda una politiquería,
una cosa que no. Pero bueno, vamos a seguir hablando al respecto de la educación, que es lo que nos importa aquí en este canal. Lo que pretendemos siempre hacer es atraer y darle curiosidad a la gente. ¿Por qué? Por los temas espirituales y para los temas científicos, obviamente, porque debe existir esa cosquillita, esa curiosidad científica, y es lo principal que debe de tener un estudiante o a lo que te dediques, tienes que tener curiosidad por lo que a ti te gusta. Si no tienes curiosidad por tu profesión, por tu oficio, por lo que sea, entonces, hermano o amiga, amigo, estás en un lugar equivocado. Te tiene que dar curiosidad para que tú puedas absorber más conocimiento. Si no, se te va a hacer tedioso, la verdad. Entonces, vamos a hablar de este docente. También lo pueden buscar. Se llama Sugata Mitra. Entonces, vamos a hablar de Sugata Mitra. Sugata Mitra. ¿Cuál es el impacto de las nuevas tecnologías en la educación? El primer experimento fue en 1999 y muestra que los niños pueden aprender a usar dispositivos por su propia cuenta. Nada novedoso en el día de hoy. Pero en ese momento era considerado muy novedoso el cómo usar una computadora. La segunda etapa sería en Inglaterra. Los chicos pueden aprender por sí mismos cosas desde Internet. ¿Cuánto? Tanto como ellos quieran. Entonces los docentes se preguntaron, ¿para qué estoy? El trabajo del docente sigue siendo, en el lugar de dar respuestas, el de centrarse en las preguntas correctas. El rol del docente es el llegar al tipo de pregunta en la que no puede encontrarse la respuesta en un minuto, solo por buscarlo en Google. Ese no es el punto. Entonces se tiene que hacer el tipo de pregunta correcta. Y eso no es un trabajo fácil, es un trabajo para los docentes. En primer lugar, la brecha era muy grande, realmente muy grande. Había niños que eran como extraterrestres entre sí. Eso no es más así debido al Internet, y no solo para los niños, sino para todos nosotros. La brecha se ha vuelto muy pequeña. Pero ahora existe una brecha diferente, es una brecha de comprensión. Uno puede encontrar la información, pero puede entender qué es. La situación de hoy, tanto como los padres como en las escuelas, es que estamos un poco confundidos acerca de los niños e Internet. ¿Debemos darles acceso? ¿Debemos comprarles un teléfono? ¿Debemos darles una tablet? ¿Qué tengo que hacer? Y hay extremos de ello. Creo que la respuesta está en un punto medio. Todo mi trabajo dice que Internet es completamente seguro si es público. ¿Lo comprenden? Pero no puedo decirlo por una razón muy extraña. Particularmente las democracias tienen miedo de lo que dirán los padres. Si dijeran tenemos que liberizar la educación, tenemos que eliminar los exámenes, pero ¿qué pasa si los padres dejan de votar y dicen que no? Que no lo queremos y queremos algo más. Debido a esta presión y de la generación anterior, los gobiernos saben que el cambio debe ocurrir, pero se están preocupando por este cambio. Todos, estas, todos, todos están interesados en el bienestar de los niños. No creo que haya un ser humano en el planeta que diga que no tiene interés en el bienestar de los niños. Pero todos tenemos nuestras ideas fijas. El mayor desafío es alejarse de la mente de su hijo. Debe ser educado de la manera que uno no fue educado. No es muy difícil hacer ese cambio, pero creemos que ese cambio tiene que venir. Todos entendemos que un nuevo sistema educativo o un nuevo aprendizaje no solo está llegando, sino que ya ha llegado y está aquí. Partiría yo desde esta pregunta en dos partes. Una es, ¿cuál es el futuro de la educación? La otra es, ¿cuál es el futuro del aprendizaje? Las dos son un poco diferentes entre sí. Siempre hemos considerado que la educación sea parte de nuestra vida, la cual se extiende hasta los primeros 17 años y se pone dentro de tu cabeza y entonces eres educado. Pero cuando se trata de aprendizaje, no acumulas en 17 años, sino que dices, aprendizaje es para el resto de la vida. Creo que el futuro tiene más que ver con el aprendizaje que con este gran mundo llamado educación. Pues bastante profundo el pensamiento de Sugata Mitra. Lo pueden buscar, Sugata Mitra se escribe, Sugata Mitra, así como se escucha. Y él está pensando pues más allá de la educación y ha tenido bastantes resultados. Algunas instituciones, algunos países ya están tratando de experimentar con este tipo de educación. Hay en algunos lugares donde a los niños ya no se les manda a la escuela hasta que tienen 12 años.
¿Por qué? Porque en este tiempo tienen que convivir con sus papás, a tener lazos fuertes con la comunidad, aprender a hacer las cosas básicas, cocinar, lavar la ropa, o sea, todo lo que tenga que ver con una vida básica es lo que toman en los primeros 12 años. Ya después de los 12 años ya empiezan a tomar cuestiones de ciencias, de matemáticas, toda esa cuestión. ¿Por qué? Porque pues sí es más importante, la verdad, la educación, el vivir en sociedad, ¿no? Pero bueno, entonces estamos aquí transmitiendo. Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández. Estamos hablando de la educación, de la noticia de los textos, de los libros de texto gratuito en México. Y pues tenemos que hablar de alguien también muy importante que es Elon Musk. A mí, en lo particular, me caga Elon Musk. Se me hace un güey que es una mamada, que nada se roba las ideas. Pero bueno, en su robadera de ideas, pues él ya hizo algo al respecto, ¿no? Porque esta persona, Elon Musk, no es de las personas que se quedan con los brazos cruzados. No es de esas personas que dice, algún día va a cambiar, algún día. No, él dice, lo voy a hacer. O sea, lo tengo que hacer, porque alguien lo tiene que hacer. Entonces, eso lo aplaudo. Aplaudo que tenga este poder del intento tan fuerte. Pero vamos a hablar así. Entonces, buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández, estamos aquí en el canal Ciencia y Brujería y así habló Elon Musk, que creó su propia escuela para sus hijos. Así como lo escuchan, él creó su propia escuela. Así es Ad Astra School, la misteriosa escuela de Elon Musk. Por su naturaleza innovadora y excéntrica, Musk no quería llevar a sus hijos a una escuela de tradicional. Eso lo impulsó a crear una institución educativa con metodología propia e innovadora. Para lograrlo, se apoyó con un ex profesor de la escuela Mirman para niños superdotados, ubicada en Beverly Hills, a la que asistían sus hijos. En 2015, el dueño de Twitter dio algunos detalles sobre el proyecto en entrevista a Beijing TV. Detalló que Ad Astra es una escuela distinta, sin calificaciones y enfocada en atender la educación para que coincida con las aptitudes y habilidades de los alumnos. Desde entonces, Elon Musk no ha vuelto a revelar información sobre su nueva escuela Ad Astra. No obstante, en enero pasado, el medio Newsting obtuvo imágenes exclusivas del interior del colegio. En ellas aparecen actualmente la segunda persona más rica del mundo impartiendo cátedra frente a los alumnos. ¿Qué más se sabe de la escuela para niños superdotados que fundó Elon Musk? Su objetivo es para satisfacer las necesidades educativas específicas de los niños, con un potencial académico. Según se asienta en documentos presentados ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, IRS, señalan también que la escuela está oficialmente en Palo Alto, California. Recibe a niños de entre 7 a 14 años y no planean tener más que 50 alumnos cada ciclo escolar. Ahí pueden cursar los niveles básicos del sistema educativo de Estados Unidos, Elementary y Middle School, equivalentes a la primaria y secundaria en México. Ad Astra está dedicada al aprendizaje de estudiantes de alto rendimiento en el área metropolitana de Los Ángeles, brindando una experiencia singularmente excepcional. El objetivo principal es superar las métricas escolares tradicionales en todos los temas relevantes a través de experiencias únicas de aprendizaje, basadas en proyectos. Además del pensamiento crítico y ética, el programa de estudios hace especial énfasis en las áreas científicas, como matemáticas, ingeniería, codificación, química y física, entre otras. Las clases se completan con actividades físicas y lúdicas, como juegos de dodgeball y luchas con robots. La Oficina de Hacienda de Estados Unidos reportó que Ad Astra recibió en su primer año un ingreso de $475,000, unos 8.3 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Pese a su reducido número de estudiantes, logró esta cifra. La revista Ars Technica informó en 2018 que decenas de familiares habían intentado inscribir a sus hijos eh, a la exclusiva escuela sin éxito. Entonces, lo volvemos a repetir. Y lo repetimos no porque yo lo diga, lo decía Descartes, ¿no? Uno de los grandes científicos. Duda de todo y todo ponlo a prueba, ¿no? Compruébalo tú mismo. Y la mayoría de los científicos, por ejemplo, en el caso de Newton, él había desarrollado su teoría de la gravitación y la tenía arrumbada.
O sea, él ya la tenía ya arrumbada, estaba ahí su cuaderno, ya con los escritos, con todas las leyes de Newton. Y no las había sacado porque decía, pues, a mí me gusta y yo no tengo que explicarle a nadie, ¿no? Fue porque uno de sus compañeros, colegas, llegó y le dijo, oye, ¿sabes qué, güey? Hay un güey que dice que los planetas son elipses y todo esto, y Newton se caga de la risa con que, jajaja, no mames, eso yo lo descubrí hace años. Y fue por eso que sacó la teoría. Pero no era este tipo de personas que hacen las cosas, ¿no? Newton era muy introvertido, como tipo así, como pintan a los genios, por ejemplo en Big Bang Theory, como Sheldon, que es como así introvertido. Así han sido algunos genios, no todos, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de Einstein, Einstein sí no era ese güey, o sea, Einstein era pedote, mujeriego, borracho, ese güey era una mamada, ¿no? Pero en el caso de otros científicos, pues a lo mejor unos sí son muy introvertidos. O la misma ciencia por tener una forma de ser fuerte, como en el caso de Leibniz, el más grande genio de todos los tiempos, la verdad, de la historia, yo creo, moderna, porque él era todo, ¿no? Matemático, físico, abogado, todo lo que podía existir en ese entonces de ciencias, ese güey se sabía todo, ¿no? Padre del cálculo diferencial también. Y casi no se habla de él, pero no se habla de él porque él era muy divertido, ¿no? Era muy libertino, era un güey muy desmadroso en ese entonces. Y pues a Newton le cagaba, ¿no? Entonces Newton también ahí era medio ojete y hizo como que lo borran de la historia. Ahí lo tenemos en el podcast de Ciencia y Brujería. Pero bueno, les digo, yo me empiezo a ir, me empiezo a ir, me empiezo a ir, me empiezo a ir. Me gusta mucho platicar. Pero de verdad, pues, ¿qué opinan al respecto de los libros de texto gratuito? ¿Qué opinan si fue algo que les cambiara la vida? Lo dudo. Yo creo que hay cosas que valen más, ¿no? Y aprendes, nunca terminas de aprender. Así hayas terminado dos, tres carreras, nunca terminas de aprender, porque en eso estamos, en este mundo, y así lo comentaba Sugata Mitra, ¿no? El aprendizaje es eterno, ¿no? Hasta que cerremos nuestros ojitos. Pero bueno, esta fue la noticia del día de hoy. Muchas gracias por seguirnos, de verdad. Por favor, regálanos ahí un tiki tiki, un like, si están en Facebook. Y mañana seguiremos con las noticias de Notibrujo. Entonces yo me voy, les mando un fuerte abrazo, un saludo y muerte a Sócrates. Nos estamos viendo.